Muy buenas. Quiero empezar una nueva serie de vídeos. Hemos tratado varias cosas, pero en general los vídeos que hago aquí en Patreon y los pocos que subo a YouTube son muy caóticos, son muy sueltos. Entonces, en este caso quiero empezar una serie más o menos continuada, hablando de cosas que me parecen muy importantes, muy serias y fundamentales para nuestro trabajo. Y seguramente muchas de ellas ya me has oído decirlas, pero quiero organizarlas un poquito mejor. ¿No? Va a ser una serie de vídeos sobre los planteamientos profundos de la escultura. ¿Qué implica hacer escultura? ¿Qué implica ser escultor? ¿Y qué es de verdad una escultura? ¿Qué es lo propio de nuestro lenguaje? Son cosas que normalmente los escultores no tratamos. Lo he comentado muchísimas veces. Para nosotros los problemas técnicos son más grandes que para otras artes, por eso nos centramos muchas veces en técnica, es decir, en cómo hacer que el barro se aguante en la superficie, cómo hacer un molde, cómo, cómo pasar de un material a otro, cómo hacer que ese material aguante en la intemperie. Este tipo de problemas técnicos nos ocupan una buena parte del tiempo a los escultores y una buena parte de la mente. Y dedicamos muy poco a reflexionar sobre los elementos propios de nuestro lenguaje, de la expresividad, de la expresión, de lo profundo que tiene el arte de la escultura. Si escuchamos a músicos, por ejemplo, si escuchamos a pintores, ellos hablan muchísimo más de cosas mucho más abstractas de lo que hablamos normalmente los escultores. Por eso creo que va a ser muy importante que tratemos todo esto. Siempre me ha dado miedo que estos temas puedan parecer muy poco prácticos. Desde el principio, cuando hablaba de estas cosas, tenía miedo de que no os interesara nada, pero como ya llevo bastante tiempo hablando de estas cosas y cada vez recibo más mensajes positivos, más mensajes de vuestros, que me hacen muchísima ilusión, diciéndome que estas cosas os interesan muchísimo, vamos a extendernos. No voy a hablar de estas cosas con toda la profundidad de la que yo sea capaz y sin ningún tipo de miedo. Creo que cuanto más lo hablemos, más palabras encontraremos para estas cosas que están muy, muy adentro y mejor podremos progresar. De hecho, creo que cuanto más claras tengamos estas cosas como escultores, más van a mejorar nuestras esculturas, porque vamos a poder exigirnos más a nivel profundo, a nivel expresivo, y eso nos va a obligar a ser mejores técnicamente para poder llevar a cabo esas ideas más complejas. Por tanto, creo que, aunque aparentemente no sea muy práctico, creo que al final del camino sí que lo es. De verdad que lo creo. Y además es porque yo aprendí así. Es decir, Jassans, Josep Salvador Jassans, mi maestro, del que hablo muchísimo porque creo que ha sido fundamental en mi obra y en mi vida, él lo hacía así. Es decir, nosotros teníamos 19, 20 años cuando estábamos con él, o un poquito más, y nosotros queríamos, como todos los estudiantes de escultura, tema técnico, es decir, cómo hago una rodilla, cuál es la anatomía del hombro, cómo pulo una escayola, ¿no? Este tipo de cosas. Y es verdad que él nos iba hablando de estas cosas, pero sobre todo nos hablaba de qué es una escultura, ¿no? De la misión de la escultura a lo largo de la historia de la humanidad, de temas de estos que en principio parecían poca cosa, ¿no? Pero que yo os prometo que más de 20 años después de haber dejado de ser alumno suyo, sigo aprendiendo de todas las lecciones que él nos hablaba, nos decía en clase. Son cosas que creo que tienen muchísimo más calado y muchísima más profundidad de lo que aparentemente puede parecer. Siempre he tenido esto en cuenta, pero la primera vez que me planteé que esto era realmente la clave, el fundamento de lo que teníamos que hacer, fue hace unos 7 años, unos 7, 8 años, cuando empecé a ver las primeras impresoras 3D. En aquel momento los escultores nos pusimos muy nerviosos porque de pronto la escultura digital pasaba al mundo real y nos cuestionaba muchísimo, dejábamos de tener sentido, digamos. Y muchas veces nos obsesionamos en ser mejores que una impresora 3D, ¿no? Empezamos si os fijáis en la escultura de hace 7 años, todas las esculturas empezaron de pronto a volverse locas, ¿no? A hacer como agujeros dentro de agujeros, como esta cosa que puede hacer fácilmente la impresora 3D, pero que en el fondo es muy difícil hacer en moldes, ¿no? Entonces, cosas intrincadas, cosas con cosas dentro, que se abre una cosa y hay algo dentro que está encajado dentro de otra cosa. Este tipo de escultura se puso muy de moda hace unos 7, 6 años y es por influencia de la impresora 3D. Entonces yo en aquel momento me uní a la ola y quería hacer este tipo de obras tan complejas, pero después me di cuenta de que era absurdo, de que no tiene ningún sentido que no tiene ningún sentido intentar ser una impresora 3D mejor que una impresora 3D. La máquina nos va a ganar a ser máquinas. Y que el camino tenía que ser otro, tenía que ser
un planteamiento muchísimo más humano. Es decir, la impresora 3D va a ser buenísima haciendo este tipo de formas intrincadas, pero nosotros vamos a ser mejores en otras cosas. Y empecé a pensar en qué cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nuestra parte humana va a hacer que tenga siempre valor respecto a la parte mecánica? Y empecé a darle muchas vueltas ahí. Por supuesto, toda la presencia de la inteligencia artificial en las artes y en todos los aspectos ahora ha magnificado todavía más ese planteamiento. Si creemos que vamos a combatir a la inteligencia artificial siendo una mejor inteligencia artificial, nos vamos a equivocar. De hecho, quiero hacer un vídeo específico hablando de cuál creo que debería ser nuestra relación con la inteligencia artificial. Ya te anuncio, y no quiero entrar mucho en el tema, que no soy ni un ferviente contrario ni un ferviente partidario, ¿no? Creo que va a ser inevitable que exista, creo que tenemos que convivir con ella y creo que tenemos que ser inteligentes, astutos y prudentes. Por tanto, bueno, lo que quería decir, ahora iba a alargarme mucho más, pero no vamos a irnos por ahí. Quiero contarte una historia que tiene que ver con todo esto, ¿no? ¿Qué es lo más parecido que hemos tenido a la irrupción de la inteligencia artificial en las artes, por ejemplo? A mí la última historia que me recuerda un poco a esto es el nacimiento de la fotografía. En el siglo XIX la pintura estaba en un momento maravilloso, es decir, la pintura del siglo XIX es técnicamente perfecta, es preciosa y es maravillosa. Y tenía este punto de lo que nosotros llamamos realismo muy bien conseguida. Y justo en ese momento aparece la fotografía, no es casualidad. Por supuesto que no es casualidad. Y de pronto toda una parte que hacían los pintores empezó a hacerlo una máquina, que es toda esta parte de captar la luz, captar las proporciones y hacer perfectamente un retrato. Muchísimos pintores se sintieron profundamente cuestionados, estaban muy en contra de la fotografía. Pero hubo otros, no quiero hacer la historia demasiado larga, pero hubo otros que decidieron usar la fotografía. Los pintores más mediocres, digamos, los menos habilidosos para hacer otra cosa, lo que hicieron es aprender a utilizar la cámara de fotografía y dedicarse a pintar con acuarela sobre las fotografías. De manera que es verdad que cuando apareció la fotografía se perdieron muchísimos encargos de retrato hechos por pintores, porque muchos empezaron a ser retratos hechos por fotografía y muchas veces coloreados a mano por pintores. Entonces muchos artistas dijeron, bueno, pues ya está, ¿no? Puedo descansar de la pintura, puedo confiar en esta máquina y puedo simplemente terminar el trabajo que hace esta máquina y voy a conseguir dinero a partir de ahí. Y muchos pintores que eran mediocres con este cambio de tendencia, aceptando la máquina e intentando terminar el trabajo de la máquina, pasaron a ganar muchísimo dinero, es verdad. Pero hubo otra serie de pintores muy interesantes que lo que hicieron es aceptar el reto. Es decir, vale, aparece esta máquina nueva que está haciendo buena parte de lo que nosotros hacíamos y lo hace mejor que nosotros y muchísimo más rápido que nosotros. No vamos a competir con esa máquina para hacerlo mejor que ella. Vamos a ser profundamente humanos, vamos a plantearnos de verdad las cosas y vamos a intentar ver el mundo como esa máquina va a ser incapaz de hacerlo. Y aparecieron no solamente nuevas formas de arte, sino nuevas formas de mirar, nuevas formas de pensar y nuevas formas de ver el mundo. El fruto más inmediato de eso fue la pintura impresionista, ¿no? Si la cámara es capaz de captar las luces y las sombras, vamos a fijarnos en lo que la cámara no capta, que es el color en aquel momento. Y vamos a empezar a ver el color en el mundo. Y vamos a empezar a reflexionar sobre el color y cómo podemos trabajar con el color sobre el lienzo para generar cosas. Y cosas muy distintas a lo que está haciendo la cámara. Por supuesto, los primeros pintores impresionistas no tuvieron ningún tipo de respeto en el mundo del arte ni en la sociedad en general, ¿no? Ahora, muchísimos años después, muchísimas décadas después, los tenemos como grandes genios del arte. Pero en aquel momento eran unos locos haciendo cosas que parecían torpes, parecían de niños y que no lo hacían tan bien, ¿no?, como la cámara. Pero yo creo que ese es un camino muy interesante, ¿no? Y creo que plantearnos las cosas desde lo profundo y desde la capacidad humana de pensar distinto, de volver a plantearnos las cosas, de intentar ver nuestro arte desde lo más hondo de todo y sobre todo de empezar a ver el mundo de otra manera, creo que eso puede ser muy útil. Y a esto es a lo que te invito. Esta serie de vídeos quiero que hablemos sobre estas cosas. Quiero que intentemos ser
muchísimo más humanos en el arte, quiero que intentemos ser muchísimo más profundos en la escultura. Y esta serie de vídeos no podía llamarse de otra manera que un agujero en el espacio. Y ya verás por qué. Muchísimas gracias y te espero muy pronto en el primero de estos vídeos de un agujero en el espacio. Muchas gracias.